bienvenidos una vez más a nuestro webinar. De hecho, este es nuestro webinar número 18. Entonces, hemos estado sin parar cada semana con ustedes. Gracias por seguirnos por este medio. A los que no son afiliados, bienvenidos. Nosotros somos Acermex, somos la Asociación de Cervezas Artesanales Independientes de México. Entre nuestras muchas tareas, además de la representatividad, está el tema de capacitación. Por medio de Zoom estamos impartiendo webinars cada semana con temas medulares de interés para la industria y uno de estos definitivamente es el medio ambiente. Es por eso que tenemos el honor de tener a Angélica Jiménez con nosotros, que nos va a impartir este webinar. Angélica, voy a hablarles un poquito de ella. Ella es ingeniera en recursos naturales, especialista en medio ambiente, gestión y sustentabilidad. Es maestra en ciencias de la tierra. Cuenta con diplomados en gobierno y gestión local, en economía circular por la Universidad de Medio Ambiente y manejo integrado de cuencas por US Service Forest. Actualmente se desempeña como directora de sustentabilidad de la Cervecería Artesanal de Colima. Forma parte de la comunidad de aprendizaje de cuencas y ciudades del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la comunidad de aprendizaje en áreas naturales protegidas por la CONAMP. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son residuos, huella de carbono CO2, agua y compromiso verde. Lo que hacemos en cada webinar es que la dinámica, Angélica llevará la exposición del tema y mi recomendación es de que conforme Angélica vaya desarrollando su tema, ustedes vayan compartiendo sus dudas o comentarios en la función de Zoom que es de preguntas y respuestas. Esa función es visible para ella, entonces ella lo va a estar viendo. Yo a la vez apoyo en monitorearlas y verbalizarlas por ustedes al final de este webinar. Va a haber un bloque de preguntas y respuestas. O si ustedes quieren hacerlo, pueden levantar la mano con la función de levantar la mano de Zoom y estaré abriendo micrófonos para quien así lo decida. Entonces, muchas gracias a todos una vez más. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es de que Cervecería Colima es un gran ejemplo en este tema y pues tú eres responsable de esa área. Felicidades. Es una de mis favoritas, no le digan a nadie, pero es una de mis favoritas. Qué bueno. Muchísimas gracias, Cris, y a Cermex y a todos los que están presentes y les interesan en estos temas ambientales, que bueno, pues nos beneficia a todos tener un poquito de interés y voltear a ver la sostenibilidad en estos momentos. Muchas gracias y pues seguimos las reglas del juego, ¿va? Excelente, adelante. Pues justo voy a presentar y les voy a platicar sobre qué es lo que tiene que ver mi cervecería con este tema de medio ambiente y definitivamente tiene mucho que ver y ahorita lo vamos a ir abordando poco a poco, con el objetivo que al final quizá veamos a la sustentabilidad como algo integral en nuestra operación y que no lo veamos como algo externo, porque realmente tiene mucho que ver con nuestra operación diaria y con lo que estamos desarrollando todo el tiempo, ¿no? Vamos a pasar por un tema, primero por un tema, pues a grosso modo y a profundidad, el tema de residuos, donde pues les voy a platicar cuáles son los residuos que generamos, que seguramente la mayoría los conocen, pero también qué podemos aprovechar sobre ellos y tener algunos beneficios al respecto y cómo le podemos dar la vuelta a ya no poder o ya no decirles tanto residuos o basura, sino más bien cómo podemos sacar provecho al respecto. También pues pasaremos a hablar un poquito de la huella de carbono y este tema del CO2, y no precisamente el CO2 que se le inyecta a las cervezas, sino también el CO2 que emitimos como industria productora, así como muchas industrias más en este planeta. ¿Cómo lo podemos medir y qué podemos hacer para minimizarlo o mitigarlo? Otro eslabón es el tema de agua, es mi tema favorito, lo voy a confesar.
Y bueno, pues tendremos ahí, les platicaré un poquito sobre los focos de atención del consumo de agua y las buenas prácticas que podemos tener dentro de nuestras cervecerías para atender este tema. Y por último abordaremos un espacio sobre los compromisos verdes y veremos qué proyectos podemos impulsar hacia afuera que nos ayuden a mitigar nuestra huella ambiental. Definitivamente todas las industrias tenemos una huella ambiental fuerte que legalmente nos impulsan a que hagamos una mitigación de ella, pero también podemos hacer muchas otras cosas que nos hagan tener un sentido responsable hacia nuestro entorno. Justo con el tema de los residuos, me gustaría meterme o cambiar el concepto y poder decir que estaremos hablando de la economía circular. ¿Y por qué cambiar el concepto? Porque el hablar de residuos ya es un viejo paradigma. Esto, lo novedoso, lo de ahorita y las nuevas metodologías están circuladas alrededor o se encuentran alrededor de la economía circular. ¿Y esto qué es? Simplemente es pues generar estructuras que le den la vuelta y donde yo pueda entender mis procesos desde el principio hasta el final. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más a profundidad. Y si establecemos qué es lo que estamos nosotros produciendo y generando en nuestras cervecerías, pues tenemos dos residuos que prácticamente se dividen entre valorizables y no valorizables. Y dentro de los valorizables tenemos el vidrio, tenemos el bagazo, el trup, levadura y tenemos el aluminio. Y dentro del vidrio lo que podemos tener es que es un residuo o un desperdicio que lo pueden ver en algunas sesiones, pero es valorizable para otras o en otras formas de manejo, donde podemos tener 4 tipos de vidrios. El vidrio ámbar, que creo que es el más común, el que se utiliza para la mayor producción de las cervecerías, por la calidad que te da, las cervecerías artesanales, por la calidad que te da para proteger un poquito de la luz solar, entre otras cuestiones. Tenemos también el vidrio cristalino, azul o verde, que utilizamos en nuestra producción. ¿Y qué es lo que podemos hacer con este vidrio? Podemos tener un esquema de beneficios económicos totalmente con este residuo. A final de cuentas, el vidrio, lo que podemos generar es un sistema de reciclaje y después ya un sistema de reuso del mismo, ¿no? En algunas empresas lo que se utiliza es hacer el lavado de estas botellas y reutilizarlas, e incluso muchas cervecerías artesanales lo que hacen es reutilizar estas mismas botellas y tienen su sistema de lavado con calidad y demás para volverla a poner el producto y que tenga pues valga la redundancia, buena calidad al consumidor final, ¿no? Y muchas otras cosas que se pueden hacer, o lo que mejor se puede hacer, que tiene menos costos en general, es mandarlas a reciclar. Y en México tenemos 2 grandes plantas de reciclaje, una está en Guadalajara y otra está en Monterrey, donde reciben estos vidrios y te pagan un valor por cada tonelada o cada kilo de vidrio que reciban, y tiene un valor diferente si es ámbar, si es cristalino, azul o verde, ¿no? Nosotros lo que hacemos acá y lo que se propone que se genere es que se hagan uniones con la localidad. Puedes hacer unión o sinergias con los consumidores, con los restaurantes locales, donde ellos mismos te estén regresando el vidrio que están consumiendo para poderlo tener el proceso de llevarlo al reciclaje. No es tan sencillo el proceso de llevarlo al reciclaje, pero sí es más sencillo que el lavado de la botella y la reutilización de la misma botella. ¿Qué es lo que hacemos prácticamente? El vidrio tiene que ir triturado, entonces este proceso de trituración se tiene que hacer in situ, y después, bueno, ya el camión que lo lleve tanto a Guadalajara o a Monterrey, dependiendo de dónde se encuentren sus centros, pues será una parte logística que se tiene que asumir, ¿no?
En el proceso del bagazo, trup o levadura, también es un producto valorizable. ¿Por qué? Porque pueden hacer la venta del mismo o el trueque. De hecho, bastantes cervecerías artesanales hacen la venta de este bagazo y nosotros en lo que hemos preguntado, por ahí nos han dicho que pueden vender la tonelada a 500 pesos, ¿no? Y una tonelada prácticamente en cervecerías de medianas a grandes, pues salen más de algunas diariamente, ¿no? Y pues te pueden generar un ingreso para que se pueda utilizar en alguna de las líneas de producción que se necesiten. Nosotros lo que hacemos es generar un trueque. Nosotros no lo vendemos, pero sí hacemos un trueque con productores locales que nos permitan generar proyectos ambientales hacia el exterior. Y al final les voy a platicar de qué proyectos ambientales trabajamos, pero sí, en nuestro bagazo y nuestro trup y nuestra levadura se lo llevan para hacer procesos de investigación para alimentos de ganado, generar mejores sistemas de producción, como por ejemplo generar compostas con la levadura para que después los productores locales estén haciendo agricultura orgánica, ¿no? Y que esto sea la base para que puedan nutrir sus suelos y sus plantas, ¿no? Al igual que la generación de compostas y otros insumos ahí orgánicos que se preparan, ¿no? Y el tema del aluminio, pues es otro producto valorizable que creo que no les tengo que decir bastante sobre este insumo, porque a final de cuentas termina siendo algo de lo que tiene, o un producto de los que tiene mayor valor cuando uno los manda al reciclaje, ¿no? Y se pueden vender las mismas latas que salen a la venta y poder poder tener un centro de acopio, o las mismas latas que salen como merma, pues tener estas en acopio y después mandarlas a un sistema de reciclaje, ¿no? Nosotros lo que hacemos es donar estas latas que salen en términos de merma prácticamente, y se generan recursos para algunas organizaciones en lo local. Nosotros apoyamos a organizaciones que están dentro de nuestra misma localidad, en el Trapiche, en Colima, y beneficiamos, por ejemplo, a un asilo que se encuentra en esta región. Ellos vienen por las latas, las venden y se quedan con el recurso que se genera, y con eso pues empezamos a crear un vínculo pues de buena vibra con la sociedad, más allá de que seamos una empresa que se aísla y demás, sino tratamos de generar un poquito de ciudadanía en este aspecto, ¿no? Y todos estos residuos, pues son residuos que a final de cuentas nos generan algún activo para la empresa, ya sea económico o ya sea un activo de buena vibra en donde estamos nosotros colaborando, que eso después termina siendo un beneficio tanto ambiental como social y empresarial en este sentido. Y luego tenemos el otro tema con los productos que no son valorizables y que nosotros de muchas maneras lo llamamos basura, pero realmente es basura. O sea, realmente consideramos todo esto basura, y creo que estos nuevos pensamientos que nos lleva a la economía circular, pues nos están demostrando que realmente no es tan basura como lo creamos, ¿no? En Guadalajara, o cerca de la zona de Guadalajara, hay una empresa que literal agarra toda la basura, la procesa y genera gasolina, una gasolina mucho más barata, mucho más económica de la que nos venden en las gasolineras normales, que proviene del petróleo, y que incluso tiene menor octanaje y le hace más beneficio a nuestros vehículos al momento de cargar la gasolina con esto. Entonces, realmente la basura no es tan basura y no es tan no valorizable como lo hemos pensado, pero sí genera otros activos en otras circunstancias, ¿no? ¿Y qué otra cosa se puede generar con esto que conocemos como basura? A nosotros nos gusta y tenemos un programa que es la construcción de ecoladrillos, que básicamente en una botella de PET de cualquier tamaño, tú metes tus residuos que ya son de basura, como empaques no sé, de papitas, se me ocurre ahorita, o las etiquetas, o incluso el mismo
plástico y demás que generamos aquí en la cervecería. Y con estos ecoladrillos lo que se pueden hacer son construcciones. Entonces, también podemos tender a hacer construcciones con estos ecoladrillos. Aquí en la cervecería de Colima le pedimos a todos los colaboradores que traigan sus ecoladrillos para después hacer proyectos con estos mismos, ¿no? Hasta el momento ya tenemos que acumular bastantes para poder generar ya un proyecto de construcción y ya casi lo logramos. Esperamos que en 2021 ya estemos construyendo algo con estos ecoladrillos que hemos juntado. Y lo que hacemos también es que reducimos al máximo nuestra generación de pues productos no valorizables y con esto también generamos un ahorro para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa que se encarga de llegar por nuestros residuos, pues realmente recoge 2, 3 costales sin tener que recoger tantos kilos o toneladas de residuos no valorizables. Entonces eso es bastante importante, ¿no? Y un tip que yo les pudiera dejar en este tema es que hay una organización que se llama Ecolana. Lo pueden checar en su página, que es ecolana.org, así tal cual. Y este es un grupo de chicas que desde hace varios años se dedicaron a generar soluciones alrededor de la economía circular, solo con el tema de residuos. No se meten a otros temas productivos, ni mucho menos, pero sí con el tema de los residuos y demás, o de los productos que ya son valorizables o no valorizables, y te pueden dar tips, te pueden capacitar en qué es lo que puedes hacer, y son capacitaciones ya más específicas a las necesidades de tu empresa. No es nada caro, ni mucho menos, los servicios que ellas prestan, y aparte, al momento de apoyar o hacer colaboraciones con estas chicas de Colana, lo que generas es también valorizar el trabajo de los pepenadores, de los famosos pepenadores, porque muchos de sus ingresos de ellas van hacia esquemas de donde se están recogiendo todos estos residuos, los nuestros y los de millones de personas más, pues que generen mejores condiciones de empleo para los pepenadores. Entonces, nuevamente volvemos a crear una situación de buena vibra hacia el exterior, y al ratito vamos a ver por qué también es importante en este sentido, ¿no? Y lo logramos aportar con algo que nosotros creemos que ya es un desperdicio, y realmente es un desperdicio a lo mejor para unos, pero realmente es un recurso que puede ser muy valorizable para otros, ¿no? Bien, el circularizar, ¿por qué? ¿Por qué hablar de toda esta onda de economía circular y demás? Pues es justo para que todos mis activos que yo tengo en mi empresa me estén resultando también económicamente viables, y yo no esté como agarrando, por decir, agarrando una lata y después tirándola. Es prácticamente dinero tirado a la basura, ¿no? Es agarrar esta lata y pensar en esa lata la teoría se llama desde la cuna a la tumba, y tal cual, desde que nace hasta que ya no la voy a utilizar en mi proceso. Hasta en ese momento yo tengo que pensar en qué es lo que voy a hacer para que a mí me genere un ingreso y no esté desperdiciando tantos recursos y tampoco esté contaminando al entorno, ¿no? Y este proceso de la cuna a la tumba tiene tres tipos de componentes, ¿no? Pensamos desde la parte de la logística, o sea, el tema del almacenaje, transporte, etcétera, todas estas cuestiones de logística que ustedes seguramente saben más que yo. Y pensamos también en los temas de abastecimiento. Es muy importante pensar a quién le estamos comprando y qué le estamos comprando, ¿no? Si le voy a comprar gas LP o gas natural a alguien para hacer mi producción o hacer prender mi caldera, pues me voy a fijar que no sea una gasera que provenga del fracking y que esté haciendo destrozos ambientales grandísimos en otras regiones del país, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En fin, en temas de abastecimiento creo que son un montón. Por ejemplo, nuestras maltas, nuestros lúpulos, ¿realmente sabemos de dónde vienen? ¿Realmente su cultivo es un cultivo justo? ¿Es un cultivo orgánico? ¿Es un cultivo que realmente está nutriendo sus suelos? ¿O es un cultivo que está generando grandes impactos? Y entonces nosotros contribuimos a generar también estos impactos al estar consumiendo esos materiales, ¿no?
Y un tercer eslabón, pues es la gestión de materiales, ¿no? Nuestros materiales internos. Por ejemplo, todo el tema de mis procesos, mis envases, mis empaques, mis mermas, mis inventarios. Todo eso hay que pensar de la mejor manera para que puedas crear un sistema cerrado que permita sí no contaminar, que al final de cuentas el tema de esta charla es medio ambiente, sí no contaminar, pero que también me genere recursos económicos y ahorros sustantivos para que entonces yo pueda pensar en cuidar el medio ambiente y que no me gane la logística o la operación diaria de mi empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para empezar a pensar en la economía circular? Y voy a citar al doctor Adrián Velasco, que es, tiene esta metodología RISC, que él lo que nos dice es iniciemos preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? Por ejemplo, nos podemos preguntar, pues si es valioso y posible reutilizar mis envases de vidrio. Esa es una pregunta ya que tiene que ver con medio ambiente y que tiene que ver con mi economía, ¿no? Y lo que se puede hacer es que en sus equipos, pues quien esté ahí se pongan a pensar, bueno, mi idea es innovadora, mi idea es sistémica, o sea, que si está unido, piensen en un sistema como el sistema óseo, el sistema circulatorio, está unido, no puede ir separado y demás. Entonces, mi proceso de creación de cerveza con las botellas realmente es un sistema o yo nada más compro y tiro, ¿no? Entonces, habrá que preguntarnos ese tipo de cosas. Si genero a tener cero residuos, o sea, si le hacemos como el caso que les platicaba de aquí de Cervecería de Colima, que compro la botella, la lleno de cerveza, la copio de regreso, la trituro, la mando a reciclar a la empresa en Guadalajara, a la misma empresa que yo le compro otra vez botellas. Entonces, ya cerré un ciclo porque entonces tengo cero residuos con esas botellas de vidrio en este caso, ¿no? Y si mi opción o mi pregunta o mi proceso es regenerativo, o sea, que si mi producto puede seguir manteniendo el valor. Entonces, yo cada botella, siguiendo el ejemplo de las botellas, yo cada botella que mando a reciclar, al final de cuentas regresa a mí siendo botella, no perdió su valor en ningún momento. Y esto puede reciclarse cientos de veces, millones de veces, y no va a perder su valor nunca, ¿no? Y todos los procesos caben, cualquier proceso que ustedes, o sea, la levadura, el CO2, las maltas, vidrio, las latas, las etiquetas, todo cabe perfectamente en un sistema circulatorio, solo es ponernos a crear la pregunta clara, ¿no? Todas las ideas son bienvenidas, así sean las ideas más locochonas que se les puedan imaginar. En verdad, la economía circular, hay casos impresionantes a nivel planetario donde se resuelven las cosas más locochonas que puedan ustedes tener en la cabeza y se pueden generar, ¿no? Y pues es un proceso de pensamiento sistémico. ¿Y en esto a qué me refiero? Que no nada más es que el área de sustentabilidad o el ingeniero o ingeniera que se encarga de los temas ambientales lo tengan que resolver, no. Es un trabajo en conjunto de todas las áreas de la cervecería para poder hacerlo realidad, ¿no? Este es uno de los ejemplos que hacemos en Cervecería de Colima. ¿Y qué fue lo que nos pusimos a hacer? Prácticamente sentarnos con la Canirac, que es se me fue su nombre, pero es la que aglomera toda la industria restaurantera en el estado de Colima, y nos sentamos con ellos y les dijimos, oye, queremos recibir vidrio porque queremos que cada una de nuestras botellas que sale de Cervecería de Colima, nosotros tengamos la responsabilidad de triturarlas y mandarlas a reciclar. Y entonces la Canirac dijo que estaban pues encantados con apoyar este tipo de tema, aparte porque los restaurantes o cualquier industria o ya tiene una responsabilidad normativa o legal de hacerse cargo de sus residuos o de sus productos valorizables o no valorizables, y pues esto facilita que nosotros podamos tener
vidrios o bastantes toneladas de regreso aquí en Cervecería de Colima. Y esto es lo que genera un poquito comunidad que yo les decía en la diapositiva pasada, ¿no? Que cómo podemos unirnos y juntos buscar un mejor equipo. No se trata nada más que la cervecería, su cervecería levante la mano y luche contra todo el planeta, ¿no? Se trata de crear sinergias y que se apoyen unos con otros y se genere esta ciudadanía, porque yo sí creo que todos tenemos que levantar la mano porque la tarea, en verdad, para tener un medio ambiente sano es de todos. Bien, el tema del CO2. Y lo sintetizo a CO2 porque realmente son otros tipos de gases que se emiten a la atmósfera, pero está padre hablar del CO2. Entonces, digo, está padre y también es el gas que podemos como visualizar y entender un poquito mejor. ¿Cómo tengo emisiones? Mis emisiones las tengo por consumir energía tanto calorífica como eléctrica y por producir productos no valorizables o valorizables llamados los residuos, ¿no? Y que lo hago por producir litros de cerveza, por las cocciones que yo estoy generando y por todo mi proceso que estoy generando al tener mi cervecería, ¿no? Inherentemente, aunque tengamos la mejor tecnología de la vida, inherentemente estaremos produciendo por lo menos CO2 en nuestra empresa y eso se va hacia la generación de gases de efecto invernadero que propician el cambio climático. Es así de real y es así de contundente, pero podemos hacer algunas cosas para minimizar o tratar de mitigar este CO2, ¿no? CO2 diferente al que se le inyecta a las cervezas para que pues, puedan tener este cuerpo espumoso, gaseoso y demás, ¿no? Hay algunas alternativas como son las membranas de carbono, aunque todavía siguen siendo una tecnología no tan alcanzable porque en México realmente casi no hay quien la produzca y resulta ser algo costoso, pero está esa opción para quien tenga los recursos suficientes para tenerlo. Podemos tener sistemas de ahorro de energía y esto que es pues tan básico y tan complicado como lo podamos tener y tan barato y tan costoso como lo deseamos o nuestras posibilidades no lo den, ¿no? Es muy amplio este tema de energía, pero podemos empezar con una onda de apaguen los focos, ¿no? Desconecten sus equipos o este tipo de cuestiones que nos hace tener ahorros de energía, ¿no? Nosotros en Cervecería de Colima también hemos aprendido que si no, en su recibo, si no analizan su recibo de luz, es muy difícil que podamos tener algunas acciones que vayan a mitigar o a minimizar tanto costos por la energía como la contaminación que nosotros generamos, ¿no? Y se ha entendido, por ejemplo, que tienes que tener un sistema plano de entrada y salida de energía a tu empresa, ¿no? Donde tú puedes ver, incluso en tu recibo de luz, que tienes que tener un factor de potencia igual a 90, igual o mayor a 90. Incluso si lo tienen menor, CFE les está cobrando una cuota considerable de multa por no estar haciendo, por no tener un factor de potencia de 90 o arriba de 90. ¿Y qué es lo que necesitan si no lo llegan, si no lo tienen por la cantidad de energía que tienen contratada, etcétera? Van a tener que tener capacitores y pueden tener tanto, como les decía, algo barato o algo caro, pueden tener tanto un banco de capacitor para toda su empresa o pueden tener capacitores individuales para cada uno de los equipos que ustedes manejan. Y en verdad vean este tema del factor de potencia porque aparte de estar emitiendo más contaminación por no tener una energía plana, bonita, sinoidal, no sé cómo decirla, pero el chiste que esté bonita, en lugar de tener una energía totalmente sucia que entonces esté generando costos y son costos que a la larga en verdad pues pegan a la economía de la empresa. Y la otra opción, definitivamente en ahorro de energía, pues es tener paneles solares, ¿no? No solo que dependiendo del tamaño de la empresa pueden acceder tanto al 80, 90 o 40, 50% de la capacidad de alimentarse con paneles solares, ¿no? Y en algunos casos, pues sigue siendo una tecnología que verás el resultado a los 4 o 5 años por la inversión económica que a veces es bastante amplia, ¿no? O si es una empresa pequeña, pues sí lo verás a 1 año o 2 años que ya puedes ver tu inversión
de regreso. Y pues ahí sí totalmente dejamos de contaminar con nuestros temas energéticos. ¿Cuál es otra forma de que emitimos gases de efecto invernadero? Pues es en el uso de, como les decía, en el uso del gas para las cocciones, para prender las calderas que podamos tener. Y también existen otras soluciones como es el uso de otros combustibles. Hay ya calderas que te reciben o que pueden calentar vía pellets, o sea, no necesitas estar quemando gas, sí quemas pellets, pero esto emite mucho menos contaminación, mucho menos gases de efecto invernadero, y puedes tener definitivamente calentadores solares que no emiten nada más que al momento que quieras deshacerte de ellos porque cumplen su vida útil, pues ahí sí ya estarás generando un residuo, ¿no? Y otra forma de mitigar nuestros gases, nuestras emisiones de CO2, específicamente el gas que estamos hablando, pues es reforestar. Prácticamente el tener más vegetación, pues hace que esté absorbiendo más el CO2 y están estos grandes programas de venta de bonos de carbono y demás, otras cuestiones, o está el programa básico que me uno a mi localidad y reforesto mi colonia, mi ciudad, mi pueblito, etcétera, para poder tratar de mitigar eso. Y claro, todos estos valores que les digo, gas, consumo de energía, los residuos, la gasolina de los vehículos, incluso hay ya fórmulas específicas para yo poder saber cuántas toneladas de CO2 mi empresa está emitiendo para entonces saber cuántos arbolitos tengo que reforestar para que yo esté mitigando mi impacto de CO2, ¿no? Entonces tenemos varios canales de cómo atender este tipo de temas, ¿no? Y otra de las ideas que les pueden salir tan básicas y tan complicadas, como les decía, es, por ejemplo, una política de cero papel. Dejemos de estar teniendo papel. Hay muchas empresas ya grandes que realmente ya no necesitan el papel para estar haciendo sus procesos, ¿no? Entonces, dejemos de tener papel en las operaciones que podamos tenerlas, ¿no? O sea, certeramente aquí tampoco en Cervecería de Colima es que seamos una empresa súper cero papel, pero estamos en un tránsito de ciertos procesos ya tratar de despapelarizarnos, porque pues no es una forma que también estamos vendiéndole o aventándole más bien CO2 al planeta. Bien, con el tema de agua, les decía, uno de mis temas favoritos. Me gustaría empezar preguntando incluso, ¿se han preguntado de dónde proviene el agua que utilizan diariamente? O sea, esa agua que cuando ustedes le abren a la llave o cuando le bajan al baño o cuando la ponen en el tanque para hacer la cocción de la cerveza, ¿realmente se han preguntado de dónde viene? Esta agua tiene un ciclo y tiene mucho que ver con los bosques que podamos tener disponibles en nuestra región. Y igual no me voy a meter al tema de cómo protegemos las cuencas y demás en este momento, pero sí está muy padre que empecemos a pensar que el agua no viene de la llave, el agua viene de unos sistemas naturales y que prácticamente son los bosques que nos permiten que tengamos agua en cantidad y calidad para nuestra producción. Y empezando de ahí, pues también es importante dejarlo muy, muy claro porque entonces ahí viene nuestro cambio de paradigma de qué puedo hacer más allá y qué puedo hacer con mi compromiso verde que vamos a ver más al ratito, ¿no? Tenemos unas acciones muy padres que podemos hacer con el tema de agua, por ejemplo, cuando estamos hablando de las entradas de agua, porque quizá algunos de ustedes tendrán agua porque el municipio se las provee o por un organismo operador de agua se las provee o porque tienen su propio pozo, ¿no? Pero ¿qué hay si, por ejemplo, una tubería se rompe, el agua ya llegó con algún tipo de contaminación porque sucedió algo en la tubería que venía de la toma de agua principal o qué sé yo, o simplemente ese día las bombas se descompusieron y ese día no les pudieron dar agua en su cervecería? Pues tenemos un proceso que nos puede ayudar con estos huecos, que es la captación de agua de lluvia. Y esta captación de agua de lluvia les puede dar incluso hasta un 50 o más del agua que necesitan para su producción. El tema con el agua de lluvia es
la captas. Claro que hay que hacer un análisis de calidad de esta agua de lluvia, pero prácticamente en casi la mayoría del país es un agua que es totalmente utilizable para meterla a su cisterna o a donde tengan su agua para antes de meterla al proceso de tratamiento y después al proceso de producción, ¿no? Nosotros en Cervecería de Colima este año tuvimos un 40% por medio de la captación de agua de lluvia, tuvimos un 40% del agua que utilizamos en todo el año para producir nuestra cerveza y ampliamos la captación porque solo captábamos agua de la mitad de la nave industrial, entonces ampliamos, estamos en ampliación del proceso para ahora sí captar agua en todo el techo de la planta. Y todos podemos hacer eso mismo. Y es muy económico. ¿Por qué? Porque solo es comprar tubos PVC, canaletas, clavos, cosas que son en verdad bastante económicas y solo nos tenemos que fijar en una metodología para que la basura que tenga el techo no se vaya a mi mismo sistema, sino que tengamos si llueve en las primeras lluvias, dejar que esa lluvia se vaya por una tubería alterna pluvial y después de esas primeras lluvias ya el agua ya hizo la labor de lavado del techo y ya después ya podemos captar toda esa agua, ¿no? Pero el generar y captar agua de lluvia a nosotros nos ha hecho ahorrarnos dinero porque la Comisión Nacional del Agua, nosotros tenemos agua por pozo, nos cobra por metro cúbico. Seguramente ustedes también les cobran por los metros cúbicos que reciben en su cervecería. Ahorran agua y claro que ayudan a no estresar tanto a nuestros acuíferos y demás por estar haciendo uso de esta agua de lluvia. ¿Qué otra cosa podemos generar? Por ejemplo, hay aparatitos que creo que a mí este es uno de los que más me gusta, este SIP de limpieza in situ, donde prácticamente con la misma agua y productos de limpieza lo que pueden generar es el lavado de los tanques. ¿Por qué en el lavado de los tanques y por qué específicamente este? Porque si ustedes tienen tanques de 200, 300, 4,000 o 7,000 o 15,000 litros, es la misma cantidad de agua que van a estar gastando cada vez que laven sus tanques. Entonces, teniendo un sistema como el SIP, prácticamente lo que puedes hacer es inyectar el agua con los químicos y regresa con los químicos con los que hagan la limpieza y regresa al mismo SIP y esto lo pueden hacer para cada uno de sus tanques dependiendo de la vida útil que tenga sus productos que utilizan para limpieza. Y bueno, y este tema de ahorro de agua con el SIP, prácticamente en un día, en lugar de estar gastando, no sé, como les decía, depende del tamaño de su empresa, pero por un día, en lugar de estar gastando 10,000 litros de aguas para lavado, pues estarán gastando quizá 1,000 litros, ¿no? También tenemos otro tema en estas cuestiones de agua y que tienen que ver con el proceso, que nos hablan sobre el retorno de las aguas. Y porque muchas de nuestras aguas que utilizamos, por ejemplo, en el enjuague de las botellas, que prácticamente casi siempre traen algo de tierrita o cosas muy simples que el mismo sistema de tratamiento o de purificación de agua que tengamos lo va a quitar del proceso, pues esa misma agua se puede retornar nuevamente, ¿no? Si tenemos un sistema de enjuague de las botellas, esa agua la podemos tener captada en un sitio y después volverla a mandar a nuestra cisterna que conecta con todo el proceso que generamos, ¿no? O el agua de enjuague de los tanques también puede suceder este mismo asunto, ¿no? Llenamos nuestros tanques porque habrá que enjuagarlos, no precisamente el enjuague de químicos, ni de jabones, ni nada por el estilo, pero a veces enjuagan los tanques como una última enjuagada o para dejarlos listos para recibir la cerveza y esta agua prácticamente no tiene ningún contaminante y donde la mayoría de nosotros la tiramos, esta agua, lo que ya estamos haciendo y lo que seguramente hacen muchos de ustedes, que esta misma agua se recircula y se deja otra vez en la cisterna para volver a meterla a un proceso de producción. Y ahí vuelven a ahorrar también otros cientos de metros cúbicos o algunos metros cúbicos, dependiendo de su capacidad, ¿no? ¿Y qué tenemos en el proceso de salida? Tenemos que
hay que también tener en claro que como recibo el agua, la tengo que estar regresando, ¿no? Y esto es como un valor y un compromiso que tenemos que hacer para que haya un tema como de justicia, justicia del agua, justicia ambiental del agua. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo un agua significativamente limpia, aunque no potable, pero sí limpia, pues a final de cuentas mi proceso termina ensuciándola, por así decirlo, llenándola de sólidos disueltos que luego son un dolor de cabeza para el tratamiento de las aguas residuales. Sé que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, pues mandan el agua tal cual al sistema de drenaje porque están conectados a este mismo sistema o esos mismos sistemas, pero sí está considerado que debería de haber por lo menos un tema de filtración antes de mandar esa agua a los desagües, ¿no? Nosotros aquí en la Cervecería de Colima tenemos una planta de tratamiento, un sistema aerobio y demás, pero porque nuestras condiciones de que estamos alejados no nos permiten tener un sistema de conexión al drenaje de la ciudad, ¿no? Pero aún así es nuestra responsabilidad tratar de mandar esa agua lo menos turbia posible. ¿Por qué? Porque la cantidad de sólidos disueltos totales que nosotros estamos mandando principalmente a los sistemas ponen en aprietos a cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales y se los decimos por una amplia experiencia en este tema, donde incluso una vez que falló nuestra planta de tratamiento, tuvimos que mandar toda esa agua vía pipas al sistema de tratamiento municipal y nos dijeron, oigan, no inventen, ¿qué cantidad de sólidos manejan ustedes? Me dejó parada mi planta de tratamiento un día. Imagínense un sistema enorme de tratamiento de aguas residuales de todo el municipio de Colima, dejarlo parado por haberle mandado nuestras aguas con la cantidad de sólidos, porque hay que tener sistemas de tratamiento preparados para trabajar con nuestro tipo de aguas. Es muy diferente el tipo de aguas que se trata de la ciudad a la que nosotros debemos de tratar. Si bien no manejamos químicos duros, ni mucho menos, ni metales pesados, ni nada por el estilo que pueda hacer un dolor, un verdadero dolor de cabeza para el tratamiento, pero sí la saturación de sólidos hace que el agua pierda disponibilidad de oxígeno y entonces eso haga que la vegetación y los animalitos y demás que deben de aprovechar esa agua, pues se mueran completamente, ¿no? Y hay diferentes sistemas de tratamiento, ¿no? Yo les platicaba este aerobio que tenemos en Cervecería de Colima, pero también está el anaerobio, también hay la creación de humedales artificiales, hay un montón de sistemas de tratamiento, ¿no? Y bueno, esto hace que entonces lleguemos al final del caminito del agua que podemos tener y todas estas interacciones que podemos tener con el vital líquido en nuestra empresa para regresar, para que nuestra agua llegue otra vez a los bosques, a las cuencas, a los ríos, etcétera, para pues regresarla tal cual como nosotros la tomamos, ¿no? Y recuerden justo la primera pregunta de dónde proviene nuestra agua que usamos diariamente, pues aquí llega el momento de tomar otro tipo de acciones hacia lo exterior y que tiene que ver con cuál es nuestra otra responsabilidad que podemos tener y no nada más de ser eficientes en nuestra producción, ¿no? ¿Y por qué preocuparnos más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer? Es tan simple y tan complejo como decir el planeta nos necesita. Y prácticamente nosotros somos causantes y ponemos nuestro granito de arena en un tema de contaminación, generamos una huella y que no se soluciona tan sencillo si empezamos nada más a no tomar en cuenta este tipo de temáticas y de no mejorar en nuestros sistemas tan básicos o tan complejos como se nos permita, ¿no? Y ¿cuál es o por qué esta gran preocupación y demás? Ya a nivel internacional está bien comprobado con los convenios internacionales, con las convenciones que hemos tenido, los pactos, etcétera, a nivel internacional, que la industria es una de las líneas que emiten gases de efecto invernadero y que contribuyen a este tema de cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer para ya no ser estos contribuyentes al tema de cambio climático? Y aquí es el momento en el cual pues, se plantea que la tarea es de todos, a final de cuentas, creo que a todos nos toca hacer
que nuestra empresa pueda llegar a tener una huella cero, ¿no? O que nuestro paso por este planeta pues sea lo menos contaminante posible y que realmente podamos hacer entonces acciones de mitigación y poder tener otros compromisos verdes, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Si yo ya sé cuánta agua gasto, que emito contaminantes CO2, que tengo residuos que a veces que están generando un tipo de contaminación, que hago transporte y emito también gases de efecto invernadero, etcétera, que todo mi proceso está contaminando todo el tiempo, pues entonces, ¿qué hago? Aparte de mejorar ya todos mis procesos internos con algunas de las ideas que les he platicado y de reflexionar mucho con la pregunta para generar una economía circular en mi empresa, hacia el exterior, ¿cómo puedo hacerlo? Hacia el exterior podemos hacer o crear vínculos con asociaciones civiles locales que ya estén generando proyectos de conservación o de buen manejo del paisaje o nuevas formas de producción, etcétera. Les aseguro que todo el mundo conoce o alguna organización que esté trabajando, por ejemplo, con los temas de reforestación. Y me meto en los temas de reforestación porque creo que es como lo más clásico que se hace y lo que más conocemos para poder tener un compromiso verde. Sin embargo, hay muchos otros temas que tienen que ver con el manejo por ejemplo, con el manejo de cuencas. Si yo sé que de un bosque proviene mi agua, entonces, ¿qué puedo hacer yo para estar conservando o cuidando ese bosque o dándole buen manejo a ese bosque, esos suelos y esa biodiversidad, para entonces yo poder seguir teniendo agua, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones que ya trabajan con ese tema, tampoco nos tenemos que quebrar la cabeza y tener a los súper especialistas, porque a veces no se puede tener a muchos especialistas en medio ambiente en una cervecería, pero sí sí nos podemos hermanar con asociaciones o organizaciones de la sociedad civil que nos permitan tener ese conocimiento y saber hacia dónde podemos enfocarnos a trabajar en conjunto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos? O sea, muchas de las cosas es cómo lo hacemos. Lo hacemos por medio de voluntariado, ayudando a las organizaciones y trabajando y moviendo al cuerpo que tengan de colaboradores en su empresa para hacer la chamba de campo que se tiene que hacer con el cuidado de los suelos, los bosques, los ríos, etcétera, etcétera. Y también está la otra vertiente que podemos fondear este tipo de proyectos. Y el fondear no quiere decir que yo saque mi cartera, abra y saque el dinero y lo dé, ¿no? Digo, sí, claro, si tienen la posibilidad, adelante, ¿no? Pero hay otras formas que podemos hacer, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Nosotros en Cervecería de Colima tenemos un programa que es Causas y Colectivos. Y en nuestros trapiches, en nuestros beer garden, lo que hacemos es que los martes creamos o tasamos una utilidad de la venta de cada una de nuestras cervezas, por decir 10 pesos, y esos 10 pesos de cada una de las cervezas que se vendan ese día en los trapiches se va para alguna organización, ya sea en temas de conservación, animales o en otras temáticas que nosotros manejamos. Así lo pueden hacer ustedes. No es que todo el año den dinero, ni mucho menos, sino que creen días específicos donde le muerdan un poquito a su utilidad, quizá no toda, pero sí una parte, para poder hacer este tipo de donaciones, ¿no? O hagan venta de chelas con causa. Si conocemos que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues ¿por qué no generamos una chela dada que las utilidades, que algunas de las utilidades pueda ser totalmente para este tipo de cuestiones, o nos hermanamos con otras cervecerías para hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya lo vivimos o lo hemos vivido hermanadas en bastantes proyectos y uno de estos últimos, y hago el comercial sobre Impetuosa, ¿no? La cerveza colaborativa entre mujeres donde nos juntamos bastantes cervecerías, hicimos un tema de gestión muy padre para que los insumos para cocinar esa cervecería casi nos salieran prácticamente gratis y entonces la utilidad pudiese ser mayor para, en ese entonces, pues, financiar un fin que teníamos, que era el trabajo de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero así se puede hacer con los temas de medio ambiente, ¿no? O también si es de su posibilidad, pues es fijar una utilidad de cada una de sus cervezas que tengan o que se vendan, de una utilidad fija, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la botella de Colimita, tiene un lema que por cada chipa que estés tomando, pues contribuyes al proyecto Volcán de Fuego Montaña de Agua, que es un proyecto que Cervecería de Colima hace junto con otras organizaciones
para crear pues un proceso de conservación de cuencas. Ahí sí no nada más es reforestar, o sea, le entramos al tema de ganadería sustentable, agricultura, monitoreo de biodiversidad, entre muchas otras cuestiones que en la región de donde nosotros tomamos agua puede funcionar para que la sigamos conservando o haciendo buen manejo y que entonces, por ende, podemos tener algunos beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios que todos podemos tener al momento de hacer acciones tan sencillas o tan complejas, lo vuelvo a repetir, como cada una de sus empresas lo pueda? Pues es que si tenemos mejores bosques, tenemos más agua, prácticamente, ¿no? Tenemos un tema de reducción de costos. Ya lo vimos, que podemos sacar hasta lana en la venta de las latas y de mil cosas, pero si yo soy más eficiente en el uso de mis combustibles para generar energía calorífica o eléctrica, pues a final de cuentas estoy haciendo una reducción de costos. Me está saliendo más barato producir una cerveza así tal cual, ¿no? ¿Cuál otro beneficio es que estamos atrayendo a clientes? Porque los consumidores cada vez buscan marcas más responsables. Y este tipo de proyectos o de cosas que hemos estado pasando en estas diapositivas, pues hacen que la cervecería sea una cervecería responsable o que esté en tránsito hacia su responsabilidad. Y entonces así ustedes puedan atraer clientes que tengan estas preferencias de consumo, ¿no? Por supuesto que se genera mejor clima laboral. Está comprobadísimo que los trabajadores, que nosotros les llamamos colaboradores, prefieren empresas comprometidas con temas tanto sociales como de medio ambiente para laborar, ¿no? Mejora la imagen de la región. Ya hemos sido testigos de un mal manejo de sensibilidad social hace que realmente tu empresa te la puedan cerrar totalmente, ¿no? Y lo vimos en Tijuana, ¿no? Era una gran empresa, por supuesto, pero ya hemos visto que esta mala relación en una sociedad o en tu región puede hacer que realmente una empresa tenga el decaimiento, incluso un cierre definitivo, ¿no? Es serio este tema porque sí hay que tener unos convenios no escritos con la región en la que se está trabajando y un compromiso de pues, buscar un mejor aquí en tu región, ¿no? Otro tema importante es que está también muy comprobado que más inversionistas prefieren no arriesgar su lana o su plata en un acto de descuido ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no voy a invertir mi dinero en una empresa que esté haciendo mal las cosas para que después la autoridad venga, la retire, la cierre y yo pierda mi dinero, ¿no? O en una empresa que no está generando participaciones ambientales y entonces la gente no esté prefiriendo consumir este producto y entonces tenga implícito una pérdida en mis utilidades, ¿no? Y pues por supuesto que en el tema pues contribuimos a mitigar el cambio climático, somos responsables, ponemos nuestro granito de arena, ya les decía, la tarea es de todos, creo que es muy claro y lo hemos estado viendo que lo que, lo que es una crisis ambiental planetaria se convirtió en una crisis de salud a nivel mundial y que se convirtió en una pandemia y la peor pandemia que nos puede, o lo peor que nos ha podido suceder en la historia de la humanidad, en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Y todo empezó por una crisis ambiental. Entonces creo que sí necesitamos empezar a conectar que todo lo que hagamos en perjuicio a la naturaleza tiene también un perjuicio tanto económico y social para nuestras empresas y nuestra vida misma, ¿no? Y con eso termino la charla. Muchas gracias. Y ahora sí, el tiempo de preguntas seguramente ya llegó Cris. Es que estoy doble, estoy aquí con temas técnicos, pero bueno. No veo que hayan puesto preguntas y respuestas. Si quieren hacerle una pregunta por medio del micrófono, levanten la mano y con mucho gusto les abro micrófono. Digo, Ignacio Muñoz nada más dice buenas noches, pero no dice alguna pregunta en específico. Vamos a dejar un poquito más de tiempo.
Vi ahorita otra por acá, pero no están preguntando. A ver, audiencia, ahorita es cuando aquí Angélica va a estar unos minutos más, porque de hecho nos fuimos 1 hora de exposición, lo cual es padrísimo. Pero podemos seguir aquí hablando otra hora, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, En totalmente. muchas cosas nada más le pinceleabas, o sea, te veía de que pues muy superficialmente, pero si no nos vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche, pero la verdad es que este tema da para muchísimo. Está súper interesante. Tengo aquí ya una pregunta y les repito, si quieren que les abra micrófono, levanten la mano. Tengo aquí a Mariana Domínguez, dice, ¿es posible abrir una cervecería sin la inversión inicial que requiere? Me es muy difícil contestar esa pregunta. Digo, no sé en base. Dice, para ser sustentable. Es siempre Mariana, siempre vas a tener que pensar en algo que tenga que ver con medio ambiente, porque incluso para poder hacer una apertura de una cervecería tienes que vincularte con ya normativas tanto municipales o federales, dependiendo del caso. Entonces, necesitas sí tener ya algún planteamiento ambiental de cómo vas a hacer alguna mitigación o de cómo vas a atender las líneas ambientales, porque ya por normatividad te la piden las autoridades. Ok, o sea, ya no es un tema de opción, Exactamente, ¿no? afortunadamente. Dice Ignacio Muñoz, dice, referente a las levaduras, ¿se deben inactivar y con qué antes de poner los suelos para cultivo? Sí, las levaduras, para algunos casos sí se tienen que inactivar porque, eh, pues a final de cuentas generas una competencia de un bicho con otro bicho, un bicho vivo con otro bicho vivo. Pero lo que hemos encontrado nosotros cuando hacemos los caldos para cultivos o las compostas o demás, es que prácticamente se deja activa la levadura, ¿no? Pero también la pueden desactivar con sal, simplemente, así que no hay mucho detalle en ese sentido. Pero nosotros las hemos dejado vivas, incluso han ayudado, hay un producto que se llama el caldo bordulés u otras cosas que ayudan incluso a la degradación de los procesos. Tengo a Mariana Domínguez que levantó la mano, le voy a dar prioridad. Te voy a abrir micrófono, Mariana. Adelante, ¿nos escuchas? Aló, bueno, primero le había puesto un poco antes de poner mi pregunta, pero ya que ya está abierta, tenía más preguntas. Muchas gracias. Me encanta la idea de las levaduras, sin embargo, por ejemplo, a mí me encantaría reutilizarlas, pero algunos procesos no utilizan la misma levadura. Entonces, sí, efectivamente, en algunas ocasiones nos pidieron guardarlas. Esto fue para un proyecto que teníamos, pero si no las recolectan a tiempo, es un foco de contaminación impresionante. Entonces, ¿con sal es factible realmente con eso nada más desecharlas? Sí, las inactivas las puedes inactivar pues, con productos químicos que como lo más profesional que se puede hacer, pero también las puedes inactivar con sal. Las puedes dejar secar, por ejemplo, también si tienes algún espacio para dejarlas secar, también las puedes dejar secar y son muy nutrientes para los suelos ya cuando están totalmente secas, pero depende, es que no sé si es como para un proceso, las dejas salir Claro, bueno, hacia la tubería o... nosotros en Cervecería Nebulosa lo que queremos es en algún momento poder utilizar algunas cosas para nuestra granja. Entonces, por ejemplo, sí, lo que queda de la malta se utiliza para los animales. En alguna ocasión se quiso utilizar el lúpulo, pero el lúpulo no hemos encontrado realmente de manera viable una utilización. Y la levadura se pensó justo para secar y eventualmente utilizar, pero no sabíamos si podía ser también nutriente para animales o para suelos en específico para crecimiento de algunos productos comestibles. Ya. Saludos, Mariana, no sabía que eras tú, Mariana de Nebulosa.
Padrísimo el Jardín de Nebulosa, valga el comercial, vayan a San Sebastián del Oeste y dense una vuelta ahí al Jardín Nebulosa. Sí, o sea, la puedes secar y en ese contexto de San Sebastián del Oeste tienen espacio donde secar la levadura para después utilizarla. Es mejor utilizarla de esa manera. La puedes o la pueden inactivar. Nosotros lo que hemos tenido es algunas experiencias con ganaderos aquí que se la llevan así tal cual, sin inactivarla, y lo que hacen es tener dosis específicas, hacer pruebas de dosis específicas para dárselos a los animales. Hasta el momento ellos han ya resuelto el tema de formulación, porque incluso también se llevan la malta, lo revuelven, y le ponen otros insumos y se la dan de comer al ganado y no ha habido nunca ningún problema. Claro, no nada más le dan la levadura, hacen una mezcla de productos para podérsela dar. No sé, seguramente allá tienen algún ingeniero agrónomo especialista en temas de ganadería y ellos son quienes pueden hacer este tipo de pruebas de alimenticias y saber exactamente en qué la pueden utilizar. Pero a lo que nosotros hemos tenido información de ellos y en las investigaciones que han hecho ellos es que tiene un valor altísimo nutrimental para el ganado, definitivamente. Sí, de proteína es bastante alto, pero no sabía si no les afectaba en otros rubros, porque al ser casi, bueno, para nosotros ya terminó de hacer su labor, digamos, la levadura, y no sé si tenga consecuencias. Yo alguna vez trabajé con vinos y dábamos la uva gastada a las vacas, pero eso tenía una afectación en uno de los estómagos. Entonces, bueno, no sé si tenía una situación similar, pero qué bueno que me dices, voy a revisarlo. Sí, sí, nosotros por acá todo ha sido muy normal y ya a lo largo de los años y ningún ganadero ha levantado la mano y ha dicho, oye, he tenido algo en ese sentido. Súper. ¿Y lúpulo utilizan en algo, perdón? ¿Ya lo han utilizado? El lúpulo también se va hacia el ganado, y se lo comen igual. Claro que ese pues no es tan palatable, pero sí lo han utilizado en ese sentido de alimento al ganado. Muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta. Dice Lucía Araiza, ¿podemos crear una cerveza sostenible o qué características tendría la cerveza más cercana a ello? La cerveza sostenible, pues tendríamos que generar que prácticamente el proceso productivo sea lo más apegado a un proceso de huella cero. O sea, por ejemplo, si hicimos esa cerveza con captación de agua de lluvia, si hicimos esa cerveza con maltas que no tuvimos que viajarlas demasiado por las emisiones de CO2, si los lúpulos fueron también con un sistema de producción orgánica, si nuestro vidrio fue reciclado para tener esas botellas, si mis procesos internos dentro de la cervecería son libres de químicos tóxicos, entre muchos otros que generan altos grados de contaminación. Todo eso suma a que sí puedas tener una cerveza sostenible y que después de eso, recordemos este concepto de la cuna a la tumba, y que después de eso tú tengas un esquema de cómo acopiar todas esas botellas, esos cartones, todo eso para que regreses, lo recicles o le des una buena disposición final a esos productos valorizables o no valorizables que puedas tener. De esa manera podemos tener una cerveza sostenible y que el plus todavía de esa cerveza sea que puedas generar otras cosas con ella, ¿no? Sino no nada más pensar en el beneficio económico que puedas tener, sino también en las otras líneas ambientales y sociales que puede tener esa cerveza. Es decir, si generas alguna donación para crear un proyecto ambiental o socioambiental en la región o en las regiones que se desarrollen, ¿no? O que se haga la cerveza. Excelente. No sé si te quedó claro, Lucía. Tengo aquí un par de manos levantadas. Dice Pedro Alejandro Martínez, ¿cuánto tiempo es recomendable almacenar el agua captada de lluvia?
Muy buena pregunta, Pedro. Si tu sistema si está completamente sellado, no vas a tener ningún problema con el almacenaje del agua de lluvia. En cambio, si el sistema no está completamente sellado, eh, si es una cisterna vieja que tienen estas tapas que abren y cierran de cemento, que ni siquiera tienen un proceso de sellado, ahí sí no tendría un tiempo de vida más allá del mes que lo puedas tener ahí, y hablar de un mes se me hace demasiado. Pero si es un sistema de captación donde tienes, no sé, pues voy a decir la marca, porque un tinaco, no voy a decir la marca, un tinaco, entonces eso sí sellan, eso sí cierran bien, entonces puedes tener almacenada el agua por muchísimo, muchísimo más tiempo. Aquí el tema es que casi nunca habrá oportunidad de tener almacenada esa agua, se los puedo prometer, casi siempre, así como entra, la mandas a proceso, aún así sean, no sé, nosotros captamos 80, 100 mil litros de agua por semana y aún así entra y vámonos, ¿no? No dura mucho en un sistema de almacenamiento. Excelente, Pedro, no se quedó, dice Jocelyn que no pudo prender su micrófono, pero aquí va, yo la verbalizo por ti. Dice, hola, no puedo tener mi micrófono, pero mi pregunta es, ¿cómo integrar un sistema de trituración de vidrio a nuestra planta? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Qué padre pregunta, y te voy a contar una anécdota. Aquí en Cervecería de Colima justo teníamos este tema de ¿cómo vamos a triturar el vidrio? Agarramos un mazo o hacemos una actividad de desestrés y que vengan todos a aventar botellas, o qué es lo que hacemos con las botellas para poder triturarlas. Y lo que hicimos fue hacer un convenio con el Instituto Tecnológico de Colima y la Universidad de Colima para crear un proyecto que su lema es "Nos gusta mucho innovar aquí". Con eso de que nos gusta mucho ponerle nos gusta mucho a todo, el asunto fue nos gusta mucho innovar aquí. Y el reto era crear una máquina trituradora de vidrio con los chavos. ¡Wow! Con los chavos que estudiaban mecatrónica y estas ingenierías de creación y de innovación. Y entonces por lo largo de 3 meses estuvieron los chicos tanto viniendo aquí, haciendo pruebas en el TEC, asesorados por sus profesores. Proyecto, o sea, padrísimo, reventando botellas, ¿no? Reventando botellas prácticamente. Qué entonces chido. ellos al final salieron tres diferentes máquinas trituradoras de vidrio, y nosotros ya en un espacio en la cervecería, en un cuarto prácticamente. Bueno, al final obviamente el concurso llegó al fin y seleccionamos a la máquina ganadora, y es la máquina que tenemos allá, muy sencilla, muy económica, el mantenimiento es prácticamente nulo, nomás lo que tiene que ver con fierros y cosas así. Y ahí trituramos el vidrio, la máquina prácticamente hace todo el trabajo, y claro, los chicos que están en Esquina Verde haciendo toda esta chamba de vaciar el vidrio ahí. Pero en un cuarto semicerrado tenemos la máquina trituradora y así lo hacemos, y realmente no hubo gran inversión de nuestra parte para tenerla. Y a la universidad y al tecnológico les gustó mucho esta actividad porque los chavos pudieron integrarse a algo real, a resolver una problemática real de una empresa en Colima, y eso pues, se va directamente a su currículum, y pues para ellos es un gran aprendizaje. Aparte tienen un cartón de chela gratis al mes por 5 años, los chicos que hicieron esta máquina trituradora. Entonces también es otro incentivo que les pueden dar, y no necesariamente económico. Esa es una súper iniciativa, se me hace muy chido involucrar a las universidades, y la gente joven siempre suma muchísimo, ¿no? Sí. Ya, dice, nada más dar las gracias, Jocelyn, muchas gracias. La verdad es que sí estuvo muy chida esa pregunta y estuvo muy chida esa respuesta también. No tengo a nadie más con preguntas. No sé si alguien se anima al final. No sean tímidos. Les abro el micrófono o escriban su pregunta, porque Angélica ya se tiene que ir. Mira, Ignacio Muñoz otra vez levanta la mano. Te abro el micrófono, Ignacio. Adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, a nivel homebrewer, ¿qué nos recomendarías en sustentabilidad? Porque apenas vamos empezando nosotros,
Y bueno, el gasto de agua es tremendo, a veces los residuos no sabemos qué hacer con ellos. Y por ejemplo, en las botellas queremos reutilizarlas, pero ¿qué tanto se puede reutilizar la botella para ofrecer nuestro producto y demás? ¿En dónde está situado tú, Ignacio? Estamos así, ahí por Tecámac. ¿De qué estado, disculpa? Del Estado de México, perdón. Ok. Pues el tema del agua es todo un tema. Fíjense, la brecha entre una cervecera tecnificada industrial grandota versus las artesanales está en un consumo de 9 o más litros de agua para producir cada litro de cerveza versus 2 o 3 de una cerveza más industrializada. Entonces, el reto de reducir el agua es bastante. Una, si puedes hacer captación de agua de lluvia, hazlo. Dos, en el momento que estés haciendo tus limpiezas, consigue productos que no sean dañinos para el medio ambiente. Hay un montón ya de productos que ya no son químicos duros y que benefician totalmente tu sistema de lavado y tienen la misma calidad y mismo todo, mismo costo incluso, y que entonces puedes como generar menos contaminación al momento de estarlo haciendo. Si puedes tecnificarte con el SIP, con el limpiador in situ que les platicaba hace ratito, pues puedes también generar ese tipo de cosas. Y no hay nada más sano que es el de aprendan a medir el gasto de agua que tienen en cada rincón, en cada tubería que tengan, porque entender en dónde está el mayor gasto de agua los va a hacer generar estrategias para hacer ahorro de agua o recircular ciertos temas de agua, ¿no? No sé si ya tengas todo un sistema de potabilización o cosas así, porque si generas un lavado de ciertas zonas, puedes regresar esa agua a tu cisterna y volverla a tratar para volverla a meter a tu línea de producción. Pero no sé si lo tengas o no, pero prácticamente esas serían de las opciones en términos de agua. Y en términos de residuos, métanse a esa página que les dije, ecolana.org, y ahí van a tener una gama amplísima de lugares donde pueden hacer disposición final de sus residuos y de una disposición buena y que incluso se los pagan en ese sentido. Y si quieren hacer el tema de reutilizar las botellas, pues es una chamba logística alta y si es por medio de un aparato o de una tecnología, tengo entendido que el costo todavía ahorita es alto, pero es más alto el tema logístico, porque imagínate la gasolina que vas a estar gastando o cosas así en ir por las botellas o que te las traigan o cosas así, sigue siendo más alto y ahí en Ecolana pueden ver dónde puedes llevarlas a reciclar y que tenga un sistema padre, ¿no? Pero si tu cervecería te lo permite y tu logística te lo permite, no hay mejor cosa que hacer que hacer un tema de lavado de tus botellas y con un tema de concentración de productos de limpieza para que los estés reutilizando con el lavado de cada una de las botellas y no estés lavando una y tirando el agua, lavando una, otra y tirando el agua, etcétera, ¿no? Como esta tecnología del SIP, pero a lo mejor adaptado o tropicalizado a algo más pequeño. Ok, muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas y ya son las 20:21, nos superpasamos, pero está padrísimo este webinar, Angélica. Ojalá podamos hacer un segundo, o sea, y adentrarnos un poquito más a temas más particulares, ¿no? Vamos a hacer una encuesta muy pronto para el tema de webinars y te marco para poner en tema de sustentabilidad, cómo podemos hacer también igual y una serie, ¿no? Con temas muy puntuales para ahondar un poco más sobre este asunto que es nuestro asunto, es el asunto hoy en día, ¿no? El medio ambiente. Sí, justo, y desmenuzar cada uno de los temas, porque cada uno de los temas tiene pues mucha tela de dónde cortar, dicen por ahí. Y con muchísimo gusto. Y la verdad es de que tenemos que hacerlo nuestro tema de todos los días, ¿no? Ya estamos viviendo un tema que nace de una crisis ambiental y nos pegó a todos en todas las cuestiones.
Y hay muchas otras cosas que no vemos, que realmente son ambientales y que nos afectan directamente a nosotros y a otros seres vivos del planeta. Realmente son importantes, o sea, que no es, o sea, que todos debemos hacer algo todos los días en temas del medio ambiente y como productores, mucho más, ¿no? Sí. La tarea es de todos. Cervecería Colima es un ejemplo. Muchas gracias por exponernos toda esta experiencia. Me encantó la de la trituradora de vidrio. Es de esos proyectos que no hay capital que te alcance, ¿no? Para tener un departamento creativo de elaborar, o sea, no, pues no, o sea, ¿cómo? Claro. Pero si es las alianzas puntuales e inteligentes como lo saben hacer ustedes, pues ahí está el resultado, es un éxito total. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ti, gracias a todos Hermex, a todos los que estuvieron detrás en la organización de esta charla y pues obviamente a todas las que se conectaron. Muchas gracias, sí, gracias a todas y a todos los que se conectaron, que fueron un buen. Nos vemos el siguiente martes, vamos a empezar con la serie de lúpulo, o sea, entonces vamos a tener unos webinars lupulosos. Los esperamos a partir del próximo martes. Gracias, Angélica. Gracias. Un abrazo hasta allá. Igual, abrazo. Bye. Bye.